Bueno, ha venido, él vive parcialmente en Italia, en Torino, me contaba, un brillante escritor y periodista venezolano, Eduardo Martínez, que va a presentar libro pasado mañana jueves aquí en Miami. Un aplauso para Eduardo, por favor. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Bueno, ¿cómo ves las cosas en tu país? Muy mal, muy mal. ¿Muy mal en dirección a estar mejor o muy mal camino a estar peor? En un momento de incertidumbre, Sí. que la gente quiere que sea mejor. Si se le pregunta a la gente del gobierno, dice que ellos quieren vivir mejor. Y se le pregunta a la gente de oposición, dice que quieren salir del gobierno para vivir mejor. Pero es un momento de incertidumbre. La situación económica es terrible. Sí, terrible. No hay gasolina en un país que tiene petróleo, no hay luz eléctrica en un país que tiene un potencial hidroeléctrico enorme. La crisis de la gasolina es severa, ¿eh? Es severa. Y se va a poner peor. Y se va a poner peor porque las refinerías han ido parándose, Sí, sí. no le dieron el mantenimiento, porque llegaron a ejercer el poder para mantenerse en el poder, no para prestar un servicio. Venezuela, como tú sabes, consumía 200.000 barriles de gasolina cada día. De esos 200.000 tenía que importar 100.000. 100.000. Y los compraba acá en Estados Unidos. Ahora se quedó sin esos 100.000. Por eso las 100.000. gasolineras tienen unas colas gigantescas. Sí, es terrible, o sea, es una situación terrible, no hay suficientes alimentos, no hay suficientes medicinas, no es un problema ideológico, no es un problema de sanciones de Estados Unidos. Cuando llegaron las sanciones, ya el problema existía, ya la gente se moría de hambre, Sí. se moría de mengo en los hospitales porque no hay cómo tratarlo. Correcto. En el año 2017-2018, en promedio, los venezolanos perdieron en peso 10 kilos. Sí, entre 10 y 11 Según kilos. Cáritas de la Iglesia Increíble, Católica, ¿no? que es muy serio. Increíble. Según Entonces, cuando la Cari. gente dice, bueno, pero es que los venezolanos, ¿cómo es que no hay comida y los venezolanos siguen viviendo? Bueno, en alguna parte esa ecuación cuadró. ¿Y cómo cuadró? Cada quien perdió 10 kilos en promedio. Increíble, increíble. ¿Cómo ves a Guaidó? Yo lo veo con gran simpatía. Sí. Quizá lo de enviar delegados a Noruega fue un pequeño desliz, pero nadie es perfecto, todos cometemos errores. ¿Cómo lo ves tú? Guaidó se ve muy bien porque tiene un lenguaje diferente. Hay algo que la gente no se ha dado cuenta. Guaidó tiene 35 años. ¿Cierto? Y ya en Venezuela hubo una experiencia en el año 45, que un joven de 35 para 36 años, llamado Rómulo Betancourt, llegó al poder por un golpe de Estado que acabó con el gomecismo que venía desde finales del siglo XIX. ¿Qué ocurrió ahí? Que nadie se dio cuenta en aquel momento y esa generación que llegó con Rómulo Betancourt barrió con la gente mayor de 40 años. Todo el generalato gomecista, todo el Estado Mayor, todos los políticos tradicionales del Partido Liberal y Conservador, que eran tradicionales en toda América Latina. Sí. Todo eso ¿Y desapareció. cómo tú emparentas eso con Guaidó? Porque no todos los hombres de 35 años son iguales, ¿no? No son iguales. Él llega a una nueva generación, está preparado, estudiado. Es un individuo que le llega a la gente Sí. de una manera sencilla, Sí, sí, no sí. rebuscada, no contrató un asesor. Él simplemente le llega a las personas. Es auténtico y le llega. Es a la gente. auténtico y le llega. Sí, sí, la gente él es confía. Él es de Vargas, de La Guaira, donde está el puerto, de Sí. gente caribeña, Sí. que es diferente porque en Venezuela hay varias regiones, la gente tiene temperamento distinto. Y no solo que él le llega, es que para el 5 de enero, que es cuando él se juramenta como presidente de la Asamblea Nacional, 10 días antes no se sabía quién iba a ser el presidente. Es verdad. Él- Y no se sabía quién era Juan Guaidó. Si tú me hubieras No preguntado se en sabía diciembre quién era, pero Juan que además Guaidó, no yo se sabía que él iba a llegar. Sí, correcto. No Porque se el sabía. partido que en la alianza de oposición que iba a No le plantear- tocaba voluntad no popular. le tocaba voluntad popular, pero no le tocaba a él. A él. Y toda la dirigencia, uno se fue del partido, los otros tuvieron que salir Cierto, huyendo, cierto, otro sí. estaba detenido. Y al final, por descarte, como él quedó, él fue el que quedó. Sí. ¿Y qué sugerías tú respecto del presidente Rómulo Betancourt, que al ser tan Que joven al ha ser dejado tan joven, él descolocados se ha a los empezado a políticos mover mayores? con gente joven, en un 90, más de un 90%. Y deja fuera de juego a un montón de políticos opositores Que mayores. además la gente ya no los quería. Cierto, En las encuestas no aparecían. En las Sí. encuestas aparecían en raya por ciento. sí. María Corina sí aparece en las encuestas. Aparece con valor propio. Sí. ¿Y ella se lleva bien con Guaidó? Se lleva bien con Guaidó. Pero raramente están juntos, ¿no? Raramente están juntos, tienen sus diferencias a veces en cuanto a los tiempos y a la velocidad de acción. ¿De qué índole son esas diferencias? Explícanos, porfa. Bueno, ella plantea que tiene que venir una intervención extranjera ya Ya mismo. mismo. Y Guaidó no Guaidó cree en tiene eso. otros tiempos.
¿Qué piensa Guaidó? ¿Cuáles son sus tiempos? Sus tiempos, él está, es lo que me parece a mí, Sí. porque no se sabe al final la estrategia confidencial. No, claro. No claro, se revela, nadie no la sabe la verdad sabemos. absoluta, pero son percepciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gente está dispuesta a darle el valor de esa duda a favor de Guaidó. Y Guaidó, digamos, sus tiempos son más pacientes porque él apuesta a un quiebre en la lealtad militar a Maduro. A Maduro. Esa es su apuesta. Y no descarta una asistencia exterior, No la descarta, pero tampoco la quiere pedir como la pediría ya mismo María Corina. como la pediría María Corina. ¿Y tú crees que eso es un acierto de Guaidó? En los tiempos que vivimos, sí, ¿Por qué? porque nosotros vivimos en Venezuela un ambiente premilitar, que cada vez más es más militar que pre. Sí, yo no sé por qué pre-militar. Para mí, Venezuela es una Es dictadura militar. prebélico. No, pero digo más que militar, prebélica. Es más bélica cada día más y menos prebélica. O sea, la gente del común, el venezolano de a pie, cree que hay una guerra en ciernes, inminente. La ve venir, pero una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir, ¿no? Sí, Son sí. dos cosas distintas. Sí, sí. El venezolano tiene una naturaleza pacífica, democrática y cívica. Hay una demostración cívica en la calle y puedes tener millones de personas en la calle. Lo han demostrado sobradamente. estos Sobradamente. tiempos, sí. Viene una situación como la del 30 de abril, que parecía que era un golpe y hay unos militares y eso, y fue menos gente. Sí. No porque la gente tenga miedo, porque cuando hay las demostraciones cívicas, la Guardia, la Policía Nacional disparan a matar a la gente. Eso Sí. no es mentira, eso se ve. ¿Y entonces por qué, en tu opinión? Porque ¿Por qué la gente no salió el 30 de abril a apoyar a Guaidó? Tú dijiste no es por miedo. no hay. Miedo no tiene. Ese 30 de abril ocurrieron dos cosas. La gente vio con perplejidad otro episodio de esta lucha, pero cuando vio a Leopoldo López en la calle dijo, esto va de en serio. Sí. Empezó a llegar gente y después algo pasó en el estamento militar que debía salir, que no salió. Sí, sí, así fue. Y la gente quedó Descolocada. descolocada. Ya no te estás enfrentando a unos policías, sino te vas a enfrentar a armamento de guerra. Y ahí la gente se frena. ¿Fue una precipitación liberar a Leopoldo tan temprano cuando no se sabía todavía si Yo el creo que movimiento no. iba a ser victorioso? Yo creo que no, porque ahora la gente sabe que Guaidó no se olvida de los presos y no se olvida de los muertos. Ah, está bien, está bueno que lo digas. Además es muy fácil ser entrenador al día siguiente del partido, ¿no? Ya como sabes que Leopoldo no llegó a Miraflores, sino a la Embajada de España, es muy fácil decir, Leopoldo, te atropellaste. Pero hay que estar en los zapatos de él, ¿no? Claro. Es lógico que tenga una impaciencia por salir, por desafiar a la dictadura, por dar el pecho. Ahora, ¿fue un error de Leopoldo refugiarse en esa embajada, la de España? No, porque recuerda que el papá, Leopoldo López padre, Es español. le dieron la nacionalidad española y ahora es candidato al Parlamento Europeo por el Partido Popular. Sí, pero recuerda también, Eduardo, que España tiene un gobierno socialista que va a tener que pactar con los chavistas de Podemos. El canciller Borrell le ha dicho a Leopoldo López no dé más entrevistas y le ha dicho, y créeme, le ha dicho, si tú quieres estar con nosotros tranquilito en la embajada, tienes que negociar. Y por eso Leopoldo le dijo a Guaidó, hay que mandar delegados a Noruega. Entonces no es un gobierno amigo. Es un gobierno que se mueve, es que pasa lo mismo que en Italia. ¿Qué es lo que pasa en España y en Italia? El partido de gobierno en España tiene que cuadrar con una parte de la izquierda española que defiende a Maduro. Sí, nada menos. En Italia, la alianza que hay de gobierno de unos resultados precarios para los partidos, el partido La Liga, que viene de ser la Liga Nord, De derechas. de derecha, para poder gobernar, cuadró con Cinque Stelle, que es un movimiento antipartido. Y ese partido apoya, hay gente de ese partido que apoya a Maduro. Sí. Por eso es que Italia no quiso reconocer a Guaidó. Lo has descrito bien. Sí. Pero dado el caso de que España tiene un gobierno socialista, yo hubiera preferido que Leopoldo se refugiara en la embajada colombiana. ¿Tú no? Sí, pero, Tendría más libertad. claro, pero desconozco la razón que lo llevó a la residencia del embajador español. A lo mejor, probablemente, intervino el padre. La razón creo fue más mundana y es que no había suficientes habitaciones y dormitorios En la embajada camas en la colombiana. embajada de Chile. De Chile, pues. No, porque él llegó a la embajada de Chile primero. Por eso te digo. Y después se fue a la En la embajada, embajada de Chile hay dos familias. Dos. Sí. La de Freddy Guevara y la de otro señor venezolano. Pero Roberto Enrique soltero. Dos, claro, entonces, que están con sus familias ahí. Entonces, Sí, claro, sí, el embajador chileno le habrá dicho a Leopoldo, encantados, te queremos mucho, quédate, pero no hay camas. ¿no? Sí, pero también ahí se comentó ese día periodísticamente que él llegó a la embajada de Chile porque había una negociación con los militares. Sí, Y ahí hay algo raro de ese día. sí.
Vamos a pensar que es un golpe. Hay un golpe militar. Y resulta que siempre que hay un golpe militar que fracasa, tú ves a las fuerzas leales del presidente que no lograron tumbar, que custodia un montón de militares que estaban alzados, rendidos con las manos en la cabeza, que caminan en fila india. ¿Dónde están? ¿Dónde están, claro, dónde están los conspiradores? ¿Dónde están los traidores? El único que se fue, y menos mal que se fue, el general Figuera, el jefe de SEBIN. El jefe de la policía política. Sí, pero John Bolton en la puerta misma de la Casa Blanca nombró a Padrino y a Hernández Dala, el jefe de la Guardia Presidencial, y Maduro no los ha destituido. No. O sea que tú tienes un punto, ¿no? ¿Por qué Maduro sigue confiando en ellos? Porque yo creo que ese impasse militar sigue. Porque no se ha resuelto el No se ha resuelto y no se atreven a detener a los que verdaderamente están metidos en ese movimiento. Hay gente que sabe mucho, que me ha dicho que en La Habana cada vez confían menos en Maduro y cada vez confían más en Padrino. El hombre fuerte de La Habana ahora es Padrino, no Maduro. Es posible, pero Cuba en 60 años de régimen comunista jamás ha aceptado a un presidente que lo hayan tumbado. Para allá no se va a ir. Allá o sea, si Maduro cae, no lo esperan en La Habana. Puede ser que pase por Cuba, pero no lo van a dejar en Cuba. No hay ningún presidente... Bueno, yo dije acá que se iba a Punta Cana. Su mujer fue a Punta Cana. Es posible. Tenían 3 villas de lujo en Punta Cana, en Cap Cana. Yo lo dije. Que no se iba a La Habana, ahora. Que cayeron ahora. Sí, claro, y luego entró el FBI ahí, o sea, yo no estaba tan desinformado. Pero es que además esta gente está acostumbrada a darse la gran vida y en La Habana no te puedes dar la gran vida. No tienes gran vida. No. Uno de los valores, dicen los sociólogos norteamericanos que estudian la sociología política, que las personas tienen varios valores. Cultura, educación, dinero, reconocimiento social, y tiene todo, salud, toda una serie de valores, pero hay un valor que priva. El que pueda gozar de esos valores sin problema. Pueden robar, pero ¿dónde van a gozar de ese dinero sin problema? Y es un valor muy importante. Claro, claro. No van a poder gastar el dinero que han robado. No van a poder. Además, pueden vivir 100 años y no lo terminan de gastar. No, pero no lo van a poder dilapidar, no lo van a poder disfrutar. Están perdidos. ¿Te quedas un ratito más? Sí. ¿Sí? Publicidad y regresamos con Eduardo Martínez. Un aplauso para él, por favor. Este escritor venezolano que pasa parte del año en Torino, Italia, y está de visita porque ha venido a presentar un libro. Hablaremos en un momentito del libro también, por supuesto. ¿Cuál es la figura política de la oposición venezolana que te inspira más respeto, Eduardo? Hoy en día, Guaidó. Guaidó. No porque seamos paisanos. Sí. Porque nacimos en La Guaira los dos. De La Guaira también. ¿Y la que menos respeto te inspira? La gente del gobierno. No, pero de la oposición. De la oposición. Yo creo que en una circunstancia como esta, cada quien tiene su valor y su influencia. Son unos zorros viejos que conocen cómo se hacen las cosas, tienen relaciones en el exterior, y más o menos hasta el momento en lo que va de año han orquestado una alianza. ¿Capriles fue un buen líder opositor? Porque era el jefe de la oposición. Era el jefe de la oposición. Él entró en minusvalía cuando no peleó la elección que perdió con Maduro en el 2013. Debió salir a las calles. Debió salir a las calles, no lo hizo. Y entonces, si Capriles debió salir a las calles el 13, ¿Guaidó no debería hacer lo mismo ahora el 19? Debería, bueno, se la pasa en la calle. Pero da la impresión de que no ha hecho lo que Miguel Enrique Otero sugirió aquí una noche. Es decir, convocar a la gente a salir a las calles y plantarse frente a Miraflores y no volver a casa, quedarse ahí 1 y 2 y 3 días hasta que caiga el tirano. Bueno, la verdad que desde 3 cuadras antes de Miraflores no dejan ir a nadie. Claro. Bueno, hasta donde pueda llegar. Hasta donde puedan ir. Como ocurrió en Egipto, debe ser la fórmula egipcia. En el Yemen. Y también, ¿no? Y en otros países la primavera árabe. Pero si tú si sales a las 10 y te regresas a las 4 de la tarde, quizás no muestras todo tu poderío. Ahora, si tú te quedas ahí, acampas y no tiras la toalla, pones al mando militar en una encrucijada, ¿no crees? Claro. Esa es una carta que él no ha querido jugar. Que no ha querido todavía. Por ahora. Desconozco las razones por las cuales no lo ha hecho. Presumiblemente son razones parecidas a las de Capriles el 13, o sea, van a matar a mucha gente inocente. Pudiera ser, pero también puede ser que tiene una planificación que no conocemos. Porque no ha dado puntada sin dedal. Y cada vez que... Noruega fue una puntada sin dedal para mí, ¿eh? No lo sé. Yo no lo sé. Tal vez se manejó mal. Tal vez se manejó mal. Por una razón muy sencilla. O sea, ¿tú si hubieras mandado delegados a Noruega? Sí, pero lo hubiera anunciado. ¿Y qué ganabas mandando delegados? Es un gobierno que no te ha reconocido como presidente, con lo cual ya te ha hecho un desaire. Sí, pero yo creo que los países que sí lo reconocen, que son más de 50, le pidieron que fuera. Hay que saber algo de Noruega. Noruega está... Pero eso no es exacto, ¿eh?
Se lo pidió el canciller español. Español. Estados Unidos no le pidió que fuera. No, Noruega. Estados Unidos no le pidió eso. Estados Unidos Noruega es un país desde hace varios años está buscando un puesto rotatorio o rotativo en el Consejo de Seguridad por su situación que es en Europa, representando a los países europeos. Ha intervenido, ha mediado en varios conflictos serios y ha mediado a favor de la FARC en el conflicto serio de Colombia, ¿no? Eso es lo que dicen. Eso es lo que digo yo. Las FARC obtuvieron un tratado de paz enormemente ventajoso para ellos. Para ellos. O sea que tú ya con ese antecedente sabes más o menos de qué pie cojean los noruegos. Porque ahí viene lo de las estrategias comunistas. Pero ¿por qué hubieras enviado tú 3 delegados anunciándolo? ¿Qué ganas? Dime tú, ¿qué ganas? La reunión no era directa. No, ok, había que hablar con la canciller noruega. Que no ocurrió en los diálogos anteriores. Cuando se va a dar un proceso de diálogo como ese, la primera reuniones que se hacen, que no son los negociadores, es para establecer las condiciones de un diálogo. O sea, tú me dices que los negociadores fueron a Oslo y no se reunieron. No se reunieron. Se reunieron con el representante noruego, pero no entre ellos. Yo sé, eso lo sabemos todos. Sí. Pero Ahora, ¿para qué vas a mandar? Perdona que te interrumpa. Pero es más bonito el diálogo cuando los dos opinamos. ¿Por qué vas a mandar a Stalin González? Stalin González, no es un hombre muy inteligente ese muchacho, ¿ya? A hablar con la ministra de Exteriores noruega, cuando eso lo puede hacer el señor Guaidó por teléfono. La verdad ¿Tú crees que Stalin González va a ser mejor que Guaidó por teléfono? Yo digo que no. No, yo tampoco. Pero ahí mandó a Gerardo Blay, que es un abogado muy serio, que fue alcalde. ¿De qué partido? De Primera Justicia. Y que sea serio no lo exime de estar equivocado. No, pero es muy serio. Puede estar seriamente equivocado. Puede ser. Sí. Y mandó a Martínez Motola. Martínez Motola. Hombre de Carlos Andrés Pérez. Sí. Mayor, veterano. Veterano, conoce cómo se va a Nadie dice que sean malas personas. El punto es por qué vas a mandar 3 personas a Oslo a hablar con la ministra de Exteriores que no te reconoce. Si la ministra de Exteriores quiere transmitirte un mensaje, sugerirte una vía de entendimiento, hacer una ronda exploratoria, preliminar, que lo haga con Guaidó, por teléfono. Claro, pero desconozco por qué lo hizo. La verdad es que no se sabe nada de por qué. ¿Quieres que yo te lo diga? El canciller Borrell se lo exigió a Leopoldo López y Leopoldo López se lo rogó a Juan Guaidó. Y por eso lo hizo Guaidó, porque Leopoldo López es su jefe moral, fue su profesor en la universidad y es el jefe de su partido político. Esas cosas suceden. Suceden, son humanas, pero es una señal de debilidad ante Maduro. El que se ha congratulado de los diálogos en Noruega ha sido Maduro. Maduro se da una victoria propagandística. Que además no es una victoria. Bueno, pero él lo presenta como la oposición, dijo que no al diálogo, y secretamente mandó enviados a Noruega. Sí, mandó al manipulador. Entonces luego presenta a Jorge Rodríguez y te deja con los pantalones abajo, porque ni siquiera lo anunciaron, por lo menos si lo hubieran anunciado, como decías tú. Tenían que haberlo anunciado, porque si lo hacen transparentemente puedes criticarlo, pero bueno, estamos agotando lo del diálogo. Pero si lo haces transparentemente caes en una contradicción que equivale a dispararte en los pies, Eduardo, porque Guaidó ha construido su valor moral diciendo no más diálogos, no más comicios amañados. Que no hay duda alguna que cualquier elección con ese Consejo Nacional Electoral es amañado. Por eso, pero entonces, si Maduro convoca elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional en octubre y Guaidó, después de haber dicho no más, dice vamos a esas elecciones, pierde por completo su credibilidad. Pero no creo que haya espíritu, hasta donde yo sé. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con las contradicciones, porque las contradicciones minan mucho. Sí. Y el gobierno se encarga de magnificarlas. Pero por supuesto. Porque es un gran logro que no es logro de nada al final. Con lo cual, si entiendo bien, ¿ya has retirado tus delegados de Noruega o todavía los sigues mandando? No creo que los manden otra vez. No, pero tú los mandabas. Pues. No, depende del contexto que tampoco conozco, porque es que el problema de las negociaciones es que vamos a ver la óptica de gente que actúa de buena fe. El ir a una guerra, sabes cómo comienza y no sabes cómo va a terminar. En Panamá duró 41 días el año 89 y terminó bien, ¿eh? Y terminó bien. Es Venezuela, pero... Esa fue la última. Es una apuesta. Sí, pero no todas terminan mal, ¿eh? No todas terminan mal. No sabemos cómo va a terminar. Yo digo que terminaría bien. El problema está en que, bueno, vamos a agotar... El camino del diálogo está agotado. Sí, totalmente. Maduro no tiene más tiempo. Él perdió el tiempo. El tiempo para salir bien. Porque lo que puede negociar ahora es cómo va a salir. Es lo que le queda. Pero él no quiere salir. O no lo dejan. Claro, no lo dejan, pero ni Maduro, yo no imagino, de verdad, no imagino a Maduro y a Cabello huyendo, fugando. No, ellos se van a quedar hasta el final. Y van a matar todo lo que tengan que matar. ¿Quién va a querer
soltar un caramelo de 30, 40 mil millones de dólares al año, que es la exportación mala de petróleo hoy en día. Sí, y además el poder, Eduardo, el poder es un narcótico, el poder, los discursos, las cadenas televisadas. La hoja de coca. Todo eso, exacto. ¿Tú crees que esta gente se va a ir a vivir a una dacha rusa? Se O muere. a Turquía. O a Turquía. No hay manera, no hay manera. O a Siria, no hay manera. Ellos son lo que son, lo poco, lo miserable que son estando en Venezuela. Porque ahí campean a sus anchas. En otra parte no hubieran llegado a ninguna parte. Claro, por supuesto. Entonces, si no lo derrotamos militarmente, ¿cómo lo derrotamos? Es una mezcla de cosas, en mi opinión, al final. Ahí va a haber una mezcla de cosas. Yo aquí en el canal, en el programa de Oscar Aza, dije hace un año, cuando me preguntó Oscar si yo creía que iba a haber una invasión americana. Sí, él se opone. Yo le dije que no creía. Pero me dijo, en ninguna circunstancia, y le dije, bueno, si se fracturan las Fuerzas Armadas y se caen a cañonazos las dos facciones, Sí. Estados Unidos va a intervenir a favor de los que se oponen a Maduro. Pero no creo que ponga pie en tierra. Yo tampoco creo que ponga pie en tierra, pero creo que se puede hacer una operación militar sin poner pie en tierra. Creo que sí. Eso es más probable. Es lo más probable. Yo no sé si se va a dar Es lo así. más probable. Es lo más probable porque no tenemos información. Mis amigos, que son muy cínicos, mucho más que yo, pero generalmente aciertan, precisamente porque son cínicos, me dicen, ningún general venezolano ahora resiste un cañonazo de 50 millones de dólares. Quiero decir, si esos generales se han vendido a Maduro es porque tienen un precio. Entonces, si tienen un precio, hay que hacerles una oferta que sea irresistible. En el siglo XX no hubo una sola guerra, ni siquiera civil, aparte de la lucha guerrillera, en donde el ejército venezolano actuara. No fue a la Segunda Guerra Mundial, no fue a Corea. No ha ganado ninguna guerra épica, digamos. Bueno, Chávez ganó muchas guerras épicas que existían en su mente y en su verbo. Imaginarias. Imagínate. Pero es un punto el que tienes. ¿Qué gran guerra ha ganado el ejército venezolano? Es un punto. Un ejército que desde la época de la independencia pudo haber librado algunas luchas internas, Sí. pero nunca salió de la frontera. Sí, y cuando salió más recientemente, los últimos 20 años del siglo XX, como cascos azules. Sí, sí. Nunca. Sí, sí. Yo de verdad estoy convencido de que ese ejército cae como un castillo de naipes con soplar un poquito. Hay que soplar un poquito. Tú puedes hablar con militares activos personalmente y te das cuenta de que están opuestos ¿A Maduro? a Maduro. Pero es que, por supuesto, mira, si tú y yo somos generales, claro, cuando está Maduro nos cuadramos porque le tenemos miedo. Pero luego tú y yo vamos a nuestras casas, Eduardo, y dormimos con nuestras esposas, y desayunamos con nuestros hijos. A una asamblea nacional opositora en tu casa. Claro. Esto es lo que ocurre, ¿eh? Y tu mujer te dice, Eduardo, ¿no tienes vergüenza? Porque no consiguen gasolina, Por no eso. tienen luz eléctrica, sin luz no hay agua. Exacto, entonces todo los se- alimentos, las medicinas. Claro, esa lealtad a Maduro se parte en 3 segundos, pero hay que soplar, hay que soplar, Hay que empujar. hay que empujar. Los mangos caen cuando mueves la mata. Qué buena frase, con esa frase quiero terminar. Gracias. El libro. El libro se titula Arístides Calvani frente al comunismo. Se presenta pasado jueves. mañana, jueves 23 de mayo, en IESA, ¿verdad? No, el Instituto Interamericano Ah. por la Democracia Ya en decía Coral yo, Way. ya decía yo. El Instituto Interamericano. Claro, la presentación la hace Carlos Montaner. Nada menos que el gran Carlos Alberto Montaner. ¿Sí? De un hombre, Arístides Calvani, que fue un hombre que sin dinero, sin armas, con su fe católica, su fogosidad para el trabajo, logró detener y vencer al imperio soviético en América Latina y el Caribe. Ah, mira, Y lo voy a Centroamérica. leer con gran curiosidad. Es un Gran. caso único en el mundo. Lo voy a leer y lo voy a En comentar. el momento de mayor dimensión del imperio soviético. ¿Este para mí me lo puedo quedar? Sí, por Ah, supuesto. porque no me lo has dedicado, de repente me lo estoy robando. Ahora te... Qué gran noticia. Aristides Calvani frente al comunismo en el Instituto Interamericano. Y además Carlos Alberto Montaner es un lujo. Sí, sí. Es el más grande escritor cubano de todos los tiempos. Es Gran intelectual. muy claro. Sí. La gente se puede equivocar, puede tener, pero él ha tenido una precisión No, en él los es una últimos mente- 20 años Es el impresionante. papá que yo quisiera tener. Dile que me adopte como hijo, por favor. A lo mejor él quiere que tú lo adoptes. Un aplauso para Eduardo Martínez. Gracias. Gracias.